Estas semanas pasadas hemos visto escenas como esta que se quedaron grabadas en nuestras mentes, creo yo. Las escenas horribles de lo que ha sucedido en el país de Afganistán. La cantidad de gente desesperada por salir. La gente buscando auxilio, tratando de salvar sus vidas. Las fuerzas del ejército talibán, que no es un grupo de personas, es una conglomeración de grupos, pues ellos tomaron posesión del país y vimos estas escenas en el aeropuerto de Kabul. El ejército afgán, que tanto entrenó los Estados Unidos, donde tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto material se invirtió, pues en menos de una semana se rindieron. Ni siquiera pelearon. El presidente huyó y dejaron el país a la deriva, a la posesión de este nuevo gobierno que se ha formado. 20 años de guerra, de esfuerzos, de miles y miles de heridos y 2.500 o más muertos de los soldados americanos. Aparentemente esto ha sido ignorado, abandonado en un 2x3. Y ustedes saben lo que sucede cuando se dan noticias en nuestro país ya, ¿verdad? Surgen dos opiniones, las cuales son mutuamente exclusivas. En otras palabras, si una es verdad, la otra no lo puede ser. Y uno dice, pero ¿cuál es la verdad? Denme la noticia, ¿qué es lo que está pasando? Y estos medios de comunicación nuestra arrancan a decirnos y a darnos no las noticias, sino sus opiniones, creo yo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Y mientras tanto el oyente, usted y yo, si es que estamos viendo las noticias y vemos estas por lo menos, seguimos buscando la verdad. Uno quiere saber, díganme las cosas como son y déjenme a mí decidir. O déjenme a mí opinar después. O quizás como hacemos muchos de nosotros, miramos estos medios de noticias simplemente buscando algo que afirme y confirme lo que ya nosotros pensamos que es verdad, aparte de los hechos. Porque ahora vivimos en un contexto donde tú buscas que alguien te diga lo que ya tú crees, para tú sentirse bien. Y mientras tanto sigue el sufrimiento, sigue la miseria, siguen escenas como estas y van a haber más. Escenas que nos dan escalofríos, que conmueven nuestro corazón. Y también sigue el dedo apuntador, ese dedo que acusa, que pone la culpa en otro o en otros para tratar de quedar uno limpio. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestras maneras de ver las cosas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Cada uno de nosotros ve las cosas como las ve, tiene su manera. Yo le llamaría a eso nuestros lentes que vemos, con los cuales vemos. Y también estamos acondicionados, creo yo, a procesar lo que vemos a través de lo que yo quisiera que hoy consideráramos nuestros filtros. Así que yo creo que hay lentes y filtros por los cuales nosotros vemos y procesamos las cosas que nos suceden. Y hoy vamos a tratar un pasaje en el libro de los Hechos que nos va a mostrar claramente que la gente que recibe una noticia en el pasaje que vamos a leer también tenían lentes y tenían filtros. Lentes a través de los cuales ellos veían las cosas y filtros a través de los cuales los procesaban. Y yo quiero que usted entienda en el día de hoy que Dios quiere transformar esos lentes y esos filtros que tú tienes. Dios quiere transformar la manera en que tú ves, no cambiar. Dios no cambia, Dios transforma. Dígame conmigo. Dios quiere transformar la manera en que tú ves y tú procesas las cosas. Entonces, vayan conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 18, y yo voy a proyectar los primeros 18 versos de este capítulo 11, versos del 1 al 18, yo los voy a leer, van a estar en su pantalla para que usted lo vaya viendo conmigo. Y esta es la palabra del Señor. Si
si estuviéramos en una iglesia de liturgia, dijéramos, ¿cómo es que dicen? Alabado sea Dios. Y quizás deberíamos acostumbrarnos a hacer eso. Si yo digo, esta es la palabra de Dios, usted debería decir, amén. Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 18, dice así, escuchen bien. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntos desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Y cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y eso sucedió 3 veces hasta antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Esos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Y cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Esta es la palabra de Dios. Amén. Lucas nos dice que aquel día corrió la noticia. ¿Cómo corren las noticias hoy día? Hoy día las noticias corren casi siempre a través del video o del video. O por Facebook. El periódico del pueblo, como yo le llamo, ¿verdad? Pero el video es ubicuo, o sea, es parte cotidiana de todo lo que hacemos. Y es la manera principal por la cual recibimos información. Y son videos cortos. Yo soy de la era de los periódicos. Nadie se rió. ¿Algunos de ustedes son de la era de los periódicos? No me digan. Los periódicos ya casi no existen. Qué triste, ¿verdad? Qué lindo era sentarse por la mañana y abrir el periódico, una tacita de café y leerlo. Eso pasó a la historia. Ahora todo es por cámara.
y todo se procesa y se entiende por lo que vemos a través de nuestros ojos. Y obviamente no era así en el tiempo del relato que estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos. En aquel entonces las noticias se transmitían verbalmente. No existían periódicos. Faltaban cientos y cientos y cientos de años, más de 1000 años para que hubiesen periódicos. No habían libros, eran demasiado caros los libros, así que tú no podías tener un libro a menos que fuese una persona de mucho dinero. No había televisión, no había teléfono. Y tú me dices, pero pastor, eso es obvio, entendemos eso, ¿por qué usted lo menciona? Y yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy que lo menciono porque nos hemos acostumbrado tanto a nuestros medios de comunicación que no concebimos que hubiesen otros en otro tiempo o que haya otra manera de ver las cosas excepto a través de un video. Y que la manera en que nosotros vemos y entendemos las cosas se convierten y se han convertido en nuestros lentes y nuestros filtros. Si usted tiene como 40 años y tiene hijos, estos hijos suyos no saben lo que no es tener un teléfono móvil. ¿Sabían ustedes eso? No saben lo que es escribir una carta. La mayoría de ellos no saben mecanografía. No saben qué es lo que es una máquina de escribir. ¿Cuántos saben aquí lo que es una máquina de escribir? Pero ustedes ahí se me están confesando. El televisor en blanco y negro no existe. Y si ven una escena en blanco y negro, en una película o en un video o algo, saben que es un efecto artístico. Mientras que en el tiempo nuestro era lo único que veíamos. Piensen un momentito conmigo, yo vi la primera computadora portátil. I saw the first laptop, except you couldn't put it on your lap. It was a suitcase. No era una computadora portátil, era una maleta, pesaba 16 libras. Usaba discos de 5 y 8 octavos, ¿se acuerdan de eso? El hermano, ¿te acuerdas, José, de esos tiempos? Ok. Ok. Si usted es de mi época y recuerda esas cosas, levante su mano otra vez. A ver, confiésese conmigo. Si no, usted dice, yo no sé de lo que el pastor está hablando o no me voy a confesar. Somos tan antiguos como los dinosaurios nosotros aquí. Pero otra vez, ¿por qué menciono esto después de leer este pasaje? Porque de la misma manera que hoy día nosotros tenemos lentes y filtros y pensamos que nuestra manera de ver las cosas es la única que hay, en el tiempo de este relato, hace 2000 años atrás, también habían lentes y filtros. La gente que recibió esta noticia del pasaje que leímos, la interpretó de una manera que afectó la opinión y las decisiones que ellos tomaron ese día. Y por eso yo quiero hablarles en el día de ustedes hoy sobre lentes y filtros. Todos tenemos lentes y todos tenemos filtros. Y estos lentes y estos filtros pueden afectar cómo nosotros vemos lo que Dios está haciendo. Estos lentes y filtros pueden ser una bendición para nosotros, pero también pueden ser un obstáculo. Y yo quisiera en el día de hoy que tú decidas, primero, cuáles son tus lentes y tus filtros. Y después, ¿qué tú vas a hacer con esa información? Vamos a ver algunas cosas de este relato. La noticia de lo que había sucedido en Cesarea llegó a Jerusalén, dice el versículo 1. ¿Qué fue lo que sucedió en Cesarea? ¿Ustedes se acuerdan? Digan, sí, pastor, nos acordamos. En Cesarea sucedió lo que Pedro nos dice. Él estaba en Jope, estaba teniendo un ministerio muy exitoso. De pronto sube a una azotea a pasar un ratito, dice que sube a orar. Y ahí le da hambre
entra en un éxtasis en un momento y ve una visión y Dios le hace bajar una sábana. Y allí él tiene una serie de animales en esa sábana, la mayoría de los cuales son animales que él no come en su tradición. Y una voz del cielo le dice: Pedro, mátalos y come. Pedro tenía hambre, recuerden. Y Pedro dice: no, yo nunca en mi vida he comido animales como esos. Y una voz le vuelve y le dice: Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú impuro. Y eso, dice Pedro, sucedió 3 veces. Y Pedro tiene un momento que lo vamos a ver en más detalle en un momentito, pero Pedro, le sucede algo a Pedro allí. Y esa noticia de lo que sucedió llegó de regreso a Jerusalén. Y miren lo que sucede. Vean conmigo el versículo 1 otra vez. Y está en la Reina Valera. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La NTV les dice lo mismo. También los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero si usted tiene su Biblia, miren conmigo lo que dice el versículo 2. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles, dice el verso 3, y hasta comiste con ellos. La noticia era que Pedro había entrado en una casa de gentiles y había comido con ellos. ¿Fue esa la noticia? La noticia fue que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Pero se forma una disputa, dice la Reina Valera, criticar. Y la palabra en el original lo que implica es que son 2 opiniones donde tú estás acusando al otro de que su opinión o la manera de ser es incorrecta. Lo que le están diciendo a Pedro es: entraste en una casa de judíos, de gentiles, y comiste con ellos. Y Pedro, eso no se hace. ¿Y fue esa la noticia que llegó a Jerusalén? ¿Es esa la noticia? Yo no sé cómo llegó. La noticia tiene que haber sido verbalmente, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que la noticia llegó antes de que Pedro regresara. Y en ese momento esa noticia es recibida y es filtrada. Y la reacción de algunos de los que están en Jerusalén entonces no es alegrarse porque los gentiles han escuchado la palabra de Dios, sino se enojan porque Pedro ha entrado a comer en casa de un gentil. Todos tenemos lentes y todos tenemos filtros. Ellos no están viendo que los gentiles no solamente reciben la palabra de Dios, sino que reciben al Espíritu Santo y que son bautizados. Lo único que ellos están procesando es que Pedro entró a comer en casa de fulano, ¿cómo que se dice? Sufutano o Sulano, ese mismo. Entró en casa de alguien, ni siquiera sabemos el nombre, pero Pedro, tú no estabas supuesto a hacer eso. Ellos no ven lo que está sucediendo. Ellos entienden, han recibido la palabra, pero están molestos porque Pedro ha roto con la religión y con la tradición de los judíos. Sus lentes son los lentes de la religión y sus filtros son los filtros de su tradición. En ambos casos, su visión se ha quedado corta en comparación a lo que Dios está verdaderamente haciendo. Y en vez de celebrar, en vez de gozarse ese día, de darle gracias a Dios por su incomparable justicia y su incomparable misericordia, están preocupados porque Pedro entró en la casa de un gentil y, horror de horrores, comió con ellos. Yo quisiera en el día de hoy que tú entiendas que nuestros filtros y nuestros lentes humanos no pueden procesar correctamente lo que Dios está haciendo. ¿Me escuchaste?
mis lentes y mis filtros, tus lentes y tus filtros humanos, no pueden procesar correctamente o correctamente procesar lo que Dios está haciendo. Quiero que me entiendas en el día de hoy, porque es que somos seres humanos y tenemos lentes, algunos más de uno, yo tengo 4 ojos, ¿verdad? Y tenemos filtros, y a veces mientras más edad tenemos, más se cierran nuestros filtros, más se dañan nuestros filtros, más estamos simplemente viendo las cosas como nosotros creemos que son, y no importa lo que los hechos digan o lo que Dios esté haciendo, yo solo veo las cosas de la manera que yo las veo y como a mí me enseñaron y como yo sé que son. Nuestros lentes y nuestros filtros humanos no pueden procesar correctamente lo que Dios está haciendo. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo en Cesarea, mis queridos? Dios, en su plan eterno de salvación, había alcanzado a los gentiles en masa por primera vez. Se estaba cumpliendo el plan de salvación que Dios había diseñado y designado desde antes de la fundación del mundo. Y para que Pedro entendiera que eso era lo que Dios estaba haciendo, comenzó con él mostrándole una visión. Y esa visión sacude los paradigmas, las estructuras de la mente de Pedro, sus lentes y sus filtros como judío. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, nadie puede llamar inmundo, Pedro. Es más, se lo dice Jesús. Jesús le dice, Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y en un momento dado, Pedro hace la conexión entre algo que Dios ha limpiado y este alguien que Dios ha preparado para salvación, que se llama Cornelio y toda su familia, esta gente judía. Y para que Pedro entienda entonces completamente lo que Dios está haciendo, el Espíritu Santo desciende sobre esos gentiles de la misma manera que lo hizo la primera vez en Pentecostés y de la misma manera que lo hizo cuando los samaritanos que se habían convertido con Felipe recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro había sido testigo de ambos de esos eventos. Y esta señal de descender el Espíritu Santo lleva a Pedro a bautizar estas personas. ¿Se acuerdan? En el pasaje anterior, Pedro los bautizó. El bautismo era y es la señal de inclusión, de pertenecer. Las personas que se van a bautizar en 2 semanas, lo que estamos diciendo es que confiesan que Jesucristo es su Señor y su Salvador y que son parte de su iglesia, con propósitos y con planes que Dios tiene para esa iglesia. Estos gentiles ahora pertenecían al cuerpo de Cristo. De igual manera que los primeros judíos habían recibido el Espíritu Santo y de la misma manera que los samaritanos habían recibido. Y ahora Pedro se da cuenta de eso. Pero estos que están en Jerusalén solo ven y solo filtran que estos hombres gentiles y estas mujeres gentiles han recibido la palabra. No que fueron incluidos. No que son igual a ellos. ¿Me están escuchando? No que Dios no hace acepción de personas. No que la salvación es para todos aquel que Dios ha designado desde antes de la fundación del mundo que sean salvos. Ellos solamente están viendo. Recibieron la palabra. Pero Pedro, ¿qué fue lo que tú hiciste? Te metiste en una casa de gentiles y comiste con ellos. Nuestros lentes y nuestros filtros humanos no pueden correctamente procesar lo que Dios está haciendo. Y miren, hermanos, esto es triste, porque ellos no perciben el plan de Dios. Se han perdido la bendición de ser partícipes y testigos de la grandeza del plan divino de salvación que Dios les ha compartido a ellos. Yo vuelvo y te repito en el día de hoy, nuestros lentes y nuestros filtros humanos
no pueden procesar lo que Dios está haciendo. Y esto no es simplemente un punto teológico de un sermón. Yo quiero que tú me escuches. Escúchame. Porque cuando tú no ves las cosas como Dios las ve, quien pierde eres tú. Pierdes la bendición de ser un partícipe activo con lo que Dios está haciendo. Porque déjame decirte algo, que hubiese ido Pedro a Cesarea o no, que esta gente hubiese creído que el mensaje era para los gentiles o no, no hubiese detenido el plan de Dios. Dios iba a hacer lo que Él iba a hacer y lo cantamos en el día de hoy. Dios está sentado en su trono, que es un símbolo de autoridad. Que Dios es soberano, que no hay nada que se le escape a Dios, que cuando Dios decide que algo va a ser así, va a ser así. No importa si tú te diste cuenta o no, participaste o no. Pero mis queridos, la bendición más grande que tiene el creyente es de saber que está participando activamente en la voluntad de Dios y que entiende lo que Dios está haciendo. Y para mí surge una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos cuando vemos a Dios moviéndose quizás a través del ministerio de otra persona? ¿Qué es lo que vemos y pensamos cuando nos damos cuenta de que Dios está trayendo otra gente a la iglesia que no se parece a nosotros? Y que esta persona está sirviendo de igual manera que yo servía antes y quizás mejor. Quizás nuestra reacción es parecida a estos que en la Reina Valera dice los de la circuncisión. Su mayor preocupación fue que Pedro comió en una casa de un gentil, no que Dios estaba cumpliendo su plan de salvación exactamente como había dicho que iba a ser en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Qué triste es, escúchame, qué triste es que tú te pierdas la bendición de Dios porque tus filtros y tus lentes no te permiten ver correctamente lo que Dios está haciendo. Si la historia terminara ahí, qué triste fuera, ¿verdad? Pero la historia no terminó ahí. No terminó en esta disputa, esta crítica de estos hombres en contra de Pedro. Y Pedro, para defenderse, cuenta la historia otra vez. Ya van a ver 4 veces que usted ha visto esta historia. Usted se la debe haber memorizado ya. Ya usted sueña con estos sueños de Pedro y de su azotea y de Cornelio. Ya usted conoce todo esto en detalle. Y Pedro cuenta cómo sube a orar. Ve una visión en la cual Jesús le dice que no llame algo impuro si Dios lo ha llamado puro. Y después dice que el Espíritu Santo le dijo: Pedro, no te preocupes en ir a esa. Hay 3 gentes ahí abajo, vete con ellos. Dios, Jesús y el Espíritu Santo en una visión, hablándole a Pedro directamente. Ustedes alaban a Dios en el día conmigo, porque piensa un momentito que es Dios en su totalidad, la total Trinidad, obrando a favor de Cornelio y de su familia a través de un instrumento llamado Pedro. Ahora, hay unas cosas específicas en esta historia que yo quiero que ustedes vean conmigo, porque algo va a suceder en la manera en que Pedro relata esta historia de nuevo, que va a mostrarles a ustedes claramente que sus filtros y sus lentes cambiaron. ¿Se atreven a buscarlo conmigo? Miren, el versículo 14, vayan conmigo al versículo 13 y 14. Pedro está contando su historia y hablando de Cornelio, él dice: él nos contó como un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Y entonces Pedro añade lo que dice el versículo 14: él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Vaya y lean el capítulo 10, tarea. Lo que dice Lucas. Porque ese último versículo no está ahí.
Pedro añade eso a su relato. Quizás Lucas no lo dijo porque no lo escribió. Pero a mí me llama mucho la atención que Pedro ahora dice que la razón por la cual Dios lo estaba mandando a Cesarea era porque esta gente se iba a convertir. ¿Recuerdan las palabras de Pedro cuando llegaron los hombres a la casa? Primero él los recibe, come con ellos y después les dice, ¿para qué fue que ustedes vinieron? ¿Se acuerdan? Diga, sí, pastor, nos acordamos. Él dijo, ¿para qué fue que ustedes vinieron? Y cuando llega a Cesarea, ¿se acuerdan sus palabras? No es correcto que un varón judío se reúna con gentiles, pero Dios me ha dicho que venga aquí. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y ahora, ¿qué es lo que Pedro dice? Que Dios le había dicho, cuando tú vayas allá es porque vas a obrar como instrumento para yo salvar a esa gente. El relato de Pedro ha cambiado, mis queridos. Esta vez que lo cuenta es un poquito diferente. Y esto sigue sucediendo. Miren el versículo 15. Cuando comencé a hablar, dice Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. ¿Fue eso lo que sucedió? ¿Fue eso lo que sucedió? Vaya tarea, capítulo 10. Pedro comenzó a predicar y hace su sermón, el que él ha hecho 3 veces ya. Él empieza y hay 9 versículos de sermón en el capítulo 10. Vaya y búsquelo. Y dijimos aquí la otra vez que es en un sentido, es como que el Espíritu Santo interrumpe a Pedro y le dice, ya Pedro, vamos a bautizar a esta gente, ya, deja de hablar. Y eso lo dije yo porque el texto dice que el Espíritu Santo interrumpió a Pedro. Mientras todavía hablaba, descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pedro aquí? Cuando comencé a hablar. ¿Y qué es lo que Pedro le está diciendo a esta gente? Miren, yo tenía un sermón de 4 puntos listo, con 2 ilustraciones y un poema. Y el Espíritu Santo decidió que eso no era importante en ese momento. Lo importante era que yo llegara allí y compartiera la palabra. E inmediatamente el Espíritu Santo, y Pedro dice, cuando comencé a hablar, descendió. No fue cuando él comenzó, ¿verdad que no? Pero Pedro está procesando las cosas un poquito diferente ahora mismo. Ya no es importante su sermón. Lo importante es que esta gente ha recibido el Espíritu Santo igual que ellos y que esta gente ha sido bautizada. Y miren el versículo 16. Cuando esto sucede, dice Pedro, entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Lea el capítulo 10 para ver si Pedro pensó eso o lo dijo. No lo dice. Pedro lo dice ahora. ¿Y qué es lo que Pedro te está diciendo? Me di cuenta. Dios cambió mis filtros. Dios me quitó esos lentes humanos que tenía y me recordé las palabras de Jesús cuando me dijo, el Espíritu Santo les recordará a ustedes todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús mismo, en Juan capítulo 14, versículo 26 dice, sin embargo, hablando Jesús, cuando el Padre envíe al abogado defensor, el Paracleto, dice en la Reina Valera, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Quién fue que le recordó a Pedro las palabras de Jesús? El Espíritu Santo. Y cuando Pedro vio lo que estaba sucediendo, se recordó las palabras de Jesús que le había dicho a él, Pedro, ustedes van a ser bautizados con agua, pero en un momento dado van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso no está en el capítulo 10. ¿Por qué? Porque Pedro está viendo las cosas de una manera muy diferente. Y Pedro, resumiendo su discurso, dice, versículo 18, y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Mis queridos, los lentes y los filtros de Pedro fueron transformados ese día en Cesarea.
Aquel hombre que discutió con Dios sobre el comer o no ciertas cosas. Aquel hombre que le citó a Dios su ley y citó sus tradiciones. Ese mismo hombre ahora confiesa que estaba equivocado en su manera de ver y entender las cosas y que ahora entendía plenamente que el plan divino de salvación era también para los gentiles. ¿Y qué es lo que ha sucedido y qué es lo que sucede, mis hermanos? Es que el Espíritu Santo transforma nuestros lentes y filtros para que veamos exactamente lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo es quien transforma tus lentes, tu manera de ver las cosas, tu manera de procesar las cosas para que te des cuenta exactamente lo que Dios está haciendo en un momento dado. Y al final del versículo 18 dice, cuando los demás oyeron, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver. ¿Qué es lo que ellos qué? Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Los lentes de esa gente también fueron transformados ese día. Sus filtros también fueron cambiados ese día. Y es interesante que este problema va a seguir en la iglesia por un tiempo, ¿sabían ustedes? Lo vamos a ver otra vez en el capítulo 11, lo vamos a ver en el capítulo 15. El problema no se va inmediatamente porque nosotros somos difíciles a veces. Somos cabeciduros. Dios quiere hacer algo con nosotros y estamos... ¿Qué es eso? Agarrados de nuestras tradiciones, de nuestra manera de ver las cosas, de la manera en que me enseñaron, de la manera que lo hacíamos antes. Y Dios quiere hacer algo nuevo y nosotros estamos, no, así no se puede hacer. Y Dios quiere salvar a gente que nunca ha venido a nuestra iglesia y nosotros decimos, no, esa gente no cabe aquí. No tenemos ministerio para ellos. Porque nuestros lentes y nuestros filtros no han sido transformados para ver que el mensaje de la buena noticia es para todos aquellos que Dios ha decidido salvar. El Espíritu Santo es quien transforma. ¿Y sabes algo? Te va a obligar. Porque Dios no descansa. Dios no se da por vencido. Tú puedes seguir pataleando. Tú puedes seguir discutiendo con Dios. Tú puedes seguir obstaculizando. Pero Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Y mis hermanos, mi consejo pastoral en el día de hoy, si pudiéramos hablar así, es añádete a la voluntad de Dios. Busca lo que Dios está haciendo y métete ahí, porque ahí es donde está la bendición para el creyente. Esta es la cuarta vez que nosotros hemos visto esta historia, pero ahora la estamos viendo desde la perspectiva de Dios. No la perspectiva de Pedro. Ya no es Lucas simplemente relatando, ya no es Cornelio contando su cuento o contando su historia. Es Dios quien está hablando ahora en el capítulo 11. Ahora estamos viendo las cosas a través de los ojos de Dios. Y el filtro que se está usando aquí es el que muestra el plan de salvación. Un plan divino, un plan eterno, proactivo, unilateral, misericordioso y lleno de gracia. Digan amén conmigo, eso es tremendo. No es mío, eso se lo tomé prestado a uno de mis profesores. Eterno, intencional, proactivo, unilateral, misericordioso y lleno de gracia. Eso es lo que Dios hace por ti. Lo vimos el viernes. El pacto de Dios con nosotros es unilateral, un solo lado. Él hace, tú recibes. Tú no puedes hacer nada para ser salvo excepto creer lo que Dios te dice. Dios hace todo. Dios obra la salvación, la diseña, la planifica. Jesús la ejecuta y el Espíritu Santo te redarguye de pecado para que entiendas que necesitas eso. Y lo único que tú puedes hacer es decir, sí, Dios, sí. Yo acepto la verdad que tú me estás diciendo. Solo cuando nuestra mente es transformada por el Espíritu Santo es que podemos entender la buena voluntad de Dios. Y Pablo, escribiendo muchos años después a la iglesia en Roma, le dicen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo.
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y ese versículo es tan lindo que lo puse en inglés. Do not conform to the patterns of this world, but be what? Transformed. See, God doesn't change people. He transforms them. Transformed by the renewing of the way you think. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good and pleasing and perfect will. Nuestra manera de ver las cosas no cambia fácilmente. Díganme que ustedes cambian fácilmente. Y mientras más viejitos nos ponemos, parece que ustedes saben y sufren del mismo. Y como les dice, este problema no se va a ir fácilmente de la iglesia, va a durar un tiempo. Van a luchar con esto todavía. Pero Dios no se da por vencido. O sea, el plan de Dios tú no lo vas a detener, ¿sabías tú? Lo que va a suceder es que te vas a perder la bendición. Te vas a sentir excluido de lo que Dios está haciendo. Y tú vas a ver otros danzando y bailando y glorificando a Dios, alegre de que Dios ha hecho milagros. Y tú vas a estar diciendo, pero así no es que se hacía antes. That's not the way we used to do it. Y cuando fulano de tal era el pastor, así no lo hacíamos. Y yo sufro de eso. Pregúntenle a nuestros directores a veces aquí si a mí se me hace difícil cambiar las cosas a veces. Pero he aprendido que trabajo en equipo y que Dios usa a las personas que Él pone allí. Y si ellos tienen ideas que son mejores que las mías, ¡gloria a Dios! Porque si vamos en cumplir la voluntad de Dios, entonces no tienen que ser mis planes o mis maneras de hacer las cosas. Yo dirijo y la gente ejecuta el plan de Dios aquí para salvación y para bendición de la iglesia. Pero es difícil. Pero poco a poco el Espíritu Santo va quitando nuestros lentes y quitando nuestros filtros. Miren, todos nosotros, y termino, tenemos lentes y tenemos filtros. Sea honesto consigo mismo hoy. Es parte de ser una persona, de ser un ser humano. Tú ves y procesas de la manera que te enseñaron, de la manera que aprendiste cuando chiquito, de los sufrimientos que has tenido en tu vida. Quizás el pasado nos hace ver las cosas de una manera u otra. Y al verlas así, nos causa prejuicios y problemas con los que no ven las cosas como yo. Algunos quizás hemos sufrido en la vida fuertes sufrimientos y esto nos ha causado que desarrollamos mecanismos de defensa, maneras de cuidarnos para poder ver y entender las cosas como yo quiero verlas. Porque la realidad es dura y duele. No queremos pasar por esos sufrimientos otra vez. Y mira, quizás tus lentes y tus filtros hoy son las cosas que te están obstaculizando para que tú entiendas que Dios te quiere salvar. Para que tú te des cuenta que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás tú estás tan dolida, tan dolido, tan enojado, lo que sea, que no puedes ver ni entender que Dios quiere transformarte en el día de hoy. Nosotros necesitamos nuestros lentes y filtros, pero transformados. Transformados por el poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere hacer eso en tu vida hoy. Dios quiere que tú veas las cosas como Él las ve. Me encanta una canción que cantamos aquí de vez en cuando. Abre los ojos de mi alma. Es una contradicción, ¿verdad? El alma no tiene ojos, tu cabeza tiene ojos. Pero en el alma es donde tú sientes, donde tú procesas, donde tú decides. Ahí es donde Dios quiere hacer una transformación en tu vida.
para que entiendas cuál es su plan, para que entiendas por qué tú tienes que participar en ese plan activamente, para que sepas que Dios quiere salvar a todos, lo que Él ha decidido, y te va a usar a ti. Y tu mayor bendición como creyente es participar en el plan de salvación de Dios. Yo quiero orar contigo para terminar en el día de hoy. Yo quiero que ores conmigo para que Dios nos transforme nuestros lentes y nuestros filtros. Y si uno de ellos está siendo un obstáculo ahora mismo para que entendamos el amor de Dios, que Dios lo quite. Y Dios nos haga ver claramente cómo es que Él nos quiere bendecir en el día de hoy. Dobla tu cabeza conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Porque esta es una historia de amor. De un Dios que no se da por vencido a pesar de lo terco que era Pedro. Un Dios que le dice a Pedro, vete, vete, no tengas miedo, vete. En el camino, quizás Pedro empiece a escuchar las palabras que Jesús le había dicho. Y cuando ve que el Espíritu Santo desciende sobre estos hombres y mujeres, él dice, pero ahora sí yo entiendo. ¿Y cómo puedo yo entonces ser un obstáculo? Señor, ayúdanos a entender las cosas que tú estás haciendo. Y te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que si hay alguien aquí que está luchando contigo hoy porque no puede ver ni entender esto, porque sus obstáculos, sus filtros, sus lentes no se lo permiten, porque el dolor en su alma quizás no se lo permite, porque ha pasado mucho sufrimiento y no confía en nada ni nadie, que en este momento tú rompas y transformes esa manera de ver las cosas y le muestres que desde antes de la fundación del mundo tú estabas obrando para salvación. Señor, salva en el día de hoy, como solo tú puedes hacer. Y a nosotros que te confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, transforma nuestros lentes, transforma nuestros filtros, ayúdanos a ver lo que tú estás haciendo y lo que quieres hacer en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro mundo, para que nosotros nos gocemos en hacer tu voluntad y ver tu glorioso plan de salvación ejecutado a través del mundo hasta el día que tú, Jesús, regreses por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.